Estás oyendo el especial de Halloween del Cartel Paranormal de La Mega. Aquí estamos en el Cartel de la Mega, Cartel Paranormal, nuestro especial de Halloween para esta noche de jueves, 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, como nos decía ahorita el Monseñor César. Bienvenidos a nuestra segunda hora, bienvenidos a los que se conectan a través de nuestro Instagram Live en La Mega Colombia. Ahí podrán verlos. En este momento les estoy enfocando, el altar de la pequeña capilla en la que estamos esta noche, donde el Monseñor Andrés Tirado realiza sus liberaciones, también con su equipo de padres. En la primera hora quisimos hablar un poco más para entender qué es un exorcismo, una liberación, pero ahorita obviamente estaremos haciendo muchas más preguntas. Aquí estamos esta noche, Alejo Montoya, Edwin Robles, Juan Palaguna, el Monseñor César, el Monseñor Andrés Tirado y yo, Dani Tres Palacios. Un abrazo a Diego Bernal, nuestro productor, que está en cabina, y aquí a Dani Murcia, que está en las cámaras, porque todo esto también se está registrando para nuestro canal de YouTube. Para nuestro canal de YouTube La Mega, ahí siempre se registran estos programas y ustedes los podrán ver. Ingresen entonces si quieren en vivo en La Mega Colombia, en el Instagram, les repito. Ahorita vamos a oír exorcismos, liberaciones que el Monseñor ha hecho, nos va a estar explicando o nosotros preguntándole qué pasa en esos casos, pero vamos a oír exorcismos y exorcismos reales. Por ahora, para arrancar esta segunda hora, el Monseñor nos ha invitado una de sus pacientes para dar el testimonio, para preguntarle a ella cosas sobre los exorcismos. Ella pasó por esta situación y pues estamos reservando, obviamente no la van a ver en el Instagram, por eso no la estoy mostrando, por respeto a ella y todo. Y el nombre que ella nos quiere dar y todo. Bienvenida al Cartel de la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues quisiéramos, o por lo menos yo quisiera, antes de oír más preguntas de nuestros invitados, que nos cuente cómo fue que empezó esto. Cuando digo empezó esto me refiero a la posesión. Quiero que nos cuente, como ahorita el Monseñor decía, no es salir un día a la calle y que se le meta a uno algo, cómo fueron sus síntomas, cómo su vida empezó a cambiar, cómo fue ese primer nivel, llamémoslo así, de entrar en ese mundo de la posesión. Realmente fue hace más o menos 8 años. Pues yo no me di cuenta porque pues para mí todo lo que yo hacía era normal. Se dio cuenta pues fue mi mamá. Realmente pues no me gustaba entrar a ninguna iglesia, me reía, miraba a los padres a la cara como para que no pudieran decir las oraciones. Íbamos en el carro y veía que mi papá tenía un accidente y me reía. En la casa también llegábamos y me sentía como mal, nunca quería estar en la casa, siempre quería salir, a veces quería salir corriendo, que digamos me cogiera un carro, no dormía bien. Perdón, ¿cuántos años tenía usted en ese entonces? Ahorita tengo 28, más o menos 20 años. Entonces no dormía bien, siempre tenía que pasar la madrugada despierta, entonces al otro día mi despertar era a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, pero pues para mí todo eso era normal, ¿no? A mí me decían duérmase temprano y yo lo que hacía era pelear y pelear y pelear. Nunca hacía pues como caso a las oraciones ni pues a nada de lo que tenía que ver con eso. Entonces, pero para mí realmente eso era normal, pero mi mamá sí estaba viendo obviamente el cambio en mí.
peleaba por todo, tenía mucho mal genio contra mi familia y no me gustaba hacer absolutamente nada. Simplemente quería estar en una cama, acostada, sin querer hacer nada. O sea, acabar con mi vida lentamente, pero en una cama acostada. Eso era lo que era mi diario de vivir por mucho tiempo. Pero usted a sus 20 años, cuando dice aproximadamente, en esos momentos usted estaba yendo a la universidad, era una mujer común y corriente. Sí, pero por momentos sentía, o sea, sentía como cosas, digamos, en estar en la casa no me gustaba y salía corriendo y por momentos veía los carros, entonces me dan ganas como de lanzarme a ellos. eh, Pero ¿en qué momento puntual, si usted lo recuerda, empezó ese cambio? Que usted diga, no, es que me acuerdo que fue a raíz de una pelea con un novio, fue a raíz de la muerte de un ser querido, en que yo desperté y ya todo, me transformé, ya era otra malgeniada, me quería suicidar, me reía cuando las cosas malas sucedían. ¿Tiene usted recuerdos de cuándo fue ese primer día? Pues todo ese tiempo lo pasó muy normal. Hace un año, que más o menos un año y 2 meses que empecé este proceso, yo estaba en mi casa organizando una ropa y sentí como que estaba mirando hacia un lugar, pero no eran mis ojos. Y me empecé a reír en una forma, o sea, que no era mi voz tampoco. Entonces le dije a mi mamá, vámonos, vámonos de acá porque me siento mal. Y yo ya había pasado por eso. Lo que pasa es que yo empecé un proceso y no lo seguí y volví a comenzarlo hace un año. ¿Por qué no lo seguí? Porque siempre iba a venir y pasaba algo, no podía, bueno, cualquier cosa sucedía. Y este que sí comencé hace un año porque me sentí muy mal, yo ya tengo una hija, entonces ya pensaba era en ella. La niña subió y yo la miré horrible, mi mamá empezó a orar y yo les pegué a todos y lo que quise fue salir corriendo de la casa. Sin embargo, en mí siempre estaba como, yo le dije, mamá, llévenme a una iglesia y déjenme ahí ya, ya, porque yo sentía que me estaban jalando el cabello hacia atrás y obviamente movía la cabeza y lo sentía. Ellos empezaron a orar y me empezó a doler mucho, mucho el cuerpo. Entonces le dije que pararan y siempre en mi proceso anterior yo estuve con Monseñor, pero no lo terminé, entonces se me vino a la cabeza él y le dije a mi mamá que le escribiera. Eso fue un viernes, él estaba en liberaciones y solo le dijo a mi mamá pues que no oraran, que me calmara y que ya pues empezaba nuevamente el proceso. Cuando empezaron estos cambios en su vida, lo hablamos en la anterior hora, uno primero acude, yo lo llamo la parte, digamos, real, a la parte de la medicina y todo esto, para descartar todo y ya de luego acudir a lo paranormal cuando no todos los médicos le dicen, usted está perfecto, los exámenes están muy bien. Usted lo primero sí fue a los médicos y todo y le dieron un diagnóstico. Sí, realmente, pues mi mamá, como vuelvo y te digo, fue la que me llevaba. Entonces, que yo duermo mucho, que todo eso le comentaba al doctor y pues era chistoso que me llevara yo ya tan grande y yo sin querer ir y ella llegar conmigo y tener que explicarle al doctor lo que me pasaba. Pero todos los exámenes salían bien. Al principio, pues, cuando chiquita, pues presenté anemia y eso, entonces mi mamá decía, no, ella duerme porque tiene anemia, pero empezamos con el proceso de los exámenes y todo estaba súper bien. Es algo que uno siente internamente sin poderlo explicar, pero tú sientes que no es tuyo, o sea, que no es tuyo y que es algo que viene como de más allá y que no eres tú el que está actuando, sino otra persona. Yo quisiera saber, con las buenas noches, si, digamos, normalmente una persona que está en posesión o que dice estar en posesión, siente como minutos previos a que la posesión se desarrolle por completo ciertos síntomas que son los que tú estás describiendo en este momento. Adicional a eso, ¿sufriste en ese periodo de tiempo de parálisis de sueño o escuchaste voces cuando tú dices que te incitaban a saltar a la calle, a que te cogiera un carro? ¿Era una voz interna la que te hablaba o era simplemente impulsos que llegaban de hacer esas acciones? Era más como pensar, saber que es tu cuerpo, pero no estás pensando tú, está pensando otra persona por ti. Entonces tú estar parado y, ay, voy a lanzarme, pero no soy yo, ¿sí? Y tú eres, o sea, eres consciente de que no eres tú el que está pensando eso, ¿sí? Uno es consciente de lo que habla, de lo que dice, pero simplemente lo hace.
Entonces sí era como sentir esa fuerza, porque es una fuerza realmente, como ustedes lo decían ahorita, terrible que uno siente y uno sabe que uno no es así, no lo está haciendo. ¿Tú recuerdas, digamos, en el momento de la posesión ya activa, a dónde estabas o recuerdas lo que pasó con tu cuerpo durante el proceso de liberación o en ese momento saliste a otro lugar o qué veías en ese momento mientras que estaban haciendo la liberación de tu cuerpo? Pues yo llevo varias liberaciones, te voy a hablar de la última que fue como la más dura. Realmente yo vi, fue como los espíritus, o no sé cómo llamarlo. Primero vi una niña muy chiquita, pero yo dentro de mí sabía que ella era como buena. Entonces yo la veía a ella cantando en un parque, yo empecé a hacer los sonidos como y ella iba caminando y caminaba y yo me acuerdo que yo los hacía. Obviamente uno en ese momento estaba con los ojos cerrados, revolcándose, haciendo voces y de todo, pero yo la veía a ella y ella jugaba en el parque, era muy chiquita. Entonces, pues Monseñor decía quién era, que si se quería ir a descansar con Dios, ella le decía que sí, pero que no la dejaban, que tenía que estar conmigo. Entonces, A ver si entendí algo ahí, perdón. O sea, usted respondía como si usted fuera la niña la que estuviera hablando en ese momento con Monseñor. No usted, sino era la niña la que estaba comunicándose con el Monseñor. Exacto. O sea, es mi cuerpo, pero son ellos los que están respondiendo. Hay cosas que tampoco, digamos, en un momento yo quería decir, pero los decía, digamos, como yo les decía, ustedes no van a poder, y me burlaba. Pero yo sabía que no, digamos, que no era yo la que quería decir, pero entonces yo les decía, les tenía pues como ganas de pegar. En esto también estuvo mi mamá y mi esposo pues acompañándome. Un momento también en el que no quería que mi mamá estuviera, muchas cosas, pero son realmente las personas que contestan. Entonces la niña decía, no quiero, no me voy a ir porque tengo que estar acá estoy bien. Entonces Monseñor le decía, pero tienes que estar con Dios, allá vas a estar más tranquila. Y yo le decía, no le creo, y así. Pero ella yo la vi jugando en el parque, tranquila, y yo sentía como en parte que ella era buena. Hasta que en un momento yo sentí que mientras Monseñor y hacían oraciones, yo sentí que yo la llevé de la mano y la solté en un lugar muy bonito y se veía una luz blanca. Entonces yo la solté suave de la mano hasta que ella como que se fue como en una luz y como tranquila. Y yo sentía que con la mano yo me despedía y le decía que chao, hasta que se fue. Aquí el Monseñor también que está hoy acompañándolos, también él estuvo presente. Obviamente creo que duramos como 2 horas pasaditas. Después fue otra persona. Perdón, yo ahí, cuando hice 2 horas pasaditas antes de que Roles haga una pregunta, o sea, esa liberación durante el exorcismo, usted estaba en ese viaje viendo esa niña, viendo como esa película, viendo ese más allá, más no veía usted lo que pasaba acá, o sea, usted en ese momento no veía si le estaban poniendo la cruz en la frente, si le estaban echando agua bendita, si usted estaba de cabeza, parada de manos, usted no sabía nada, su mente estaba ya en la niña, en esa película, fuera lo que pasaba acá, ¿era así? Sí, pero digamos, en el momento en que me acercan la cruz, yo la siento. Obviamente es un ardor terrible. Me la colocaban mucho en el estómago porque siempre dije que tenía muchas ganas de vomitar, que el estómago se me inflamaba, pero me la ponían en el estómago, yo sentía que me inflamaba y me quemaba. Obviamente el agua bendita también se siente como si estuvieran apagando el fuego, no sé, algo así. Las manos de Monseñor, obviamente yo siento la presencia donde él está, si él se movía para la derecha, para atrás, para adelante, es una fuerza. Y así sucesivamente fueron, pues como te digo, te hablé de la última que tuvimos. Después de eso fue ya como el segundo espíritu y otros más. Pero el primero que yo sentí que salió fue el de la niña. Bueno, buenas noches. Dentro de los testimonios que muchos de los que han sufrido el tema de la posesión, hay algo en común y un patrón común, y es el hecho de haber tenido anteriormente alguna fijación por temas de ocultismo, temas sobre todo lineales a películas de terror,
a literatura que tiene que ver con este tipo de cosas, para poder hacer una asociación posteriormente y descartar otro tipo de temas. Desde niña, ¿tú tal vez llegaste a tener este tipo de fijación, por ejemplo, por el terror, por estar sola mucho tiempo, por vestirte de negro? Obviamente, hago la aclaración, porque ahorita se me lanzará más de uno, lo hago en el sentido de que el color negro, por lo general, para personas que han estado involucradas en esto, es un sistema de protección. ¿Has llegado a tener todas estas características? Pues la verdad, como dices, desde pequeña no sentí nada. Es más, yo no creía en todo esto hasta que pasan las cosas. Es realmente algo que uno no se imagina hasta dónde puede llegar. Es realmente algo que tú crees que nunca vas a vivir, ni que el mal, tan mal, existe. O sea, te lo imaginas hasta cierto punto, como tú dices, en las películas que uno ve. Jamás tampoco me gustaron las películas de terror, la verdad. Pero siempre pues uno escucha y uno sabe hasta que exorcismos, que volteó la cabeza, que no sé qué, y uno no se imagina, pero realmente cuando te pasa, no solamente en la liberación y en el exorcismo, es en el proceso, digamos, en las cosas que yo hacía en la casa, en los baños, en las oraciones, te dicen aplícate esta agua y tú, me la voy a aplicar y ya. No, tú llegas y cuando te estás aplicando y te empiezas como a transformar y tienes que luchar y hacer oración y que te acompañe alguien, que te sientes porque te vas a caer, siempre es complicado. O sea, no es solo el momento del exorcismo, sino es un proceso bastante largo. Con respecto a lo que tú nos acabas de contar, a la pregunta que te hice de qué veías durante el proceso de la liberación o el exorcismo, quiero hacer una aclaración antes de hacer la pregunta, y es que estás en todo el derecho de no querer responderla, ¿de acuerdo? Es algo muy personal que me surgió a través de la experiencia que tú me acabas de contar, y si me respondes, no voy a indagar más, simplemente quiero saber si sí o si no. ¿Tú en el pasado perdiste un bebé o tuviste un aborto? No. ¿No? De acuerdo, gracias. Bueno, yo con las buenas noches sí tengo varias preguntas a raíz de lo que ha comentado. La primera, con respecto a uno no cree que pasa hasta que lo vive. Sí. ¿Hubo algún tipo de contacto con tabla ouija? Porque eso no quedó claro, con algún tipo de elemento extraño. Esa es mi primera pregunta. La siguiente pregunta, pasando ya de ese contacto de la ficción que usted nos comenta hacia la realidad. ¿Algún tipo de marca extraña empezó a formarse en su cuerpo, rasguños, hematomas, algo así por el estilo? Y ya pasando a otro tema que es muy común, testimonios de famosos exorcistas, gente que hace liberación, también llegan a hablar de que estas personas en ese estado, como en este trance, logran incluso tener premoniciones, visiones del futuro, algo que pudo haber pasado a un ser cercano en días próximos a cuando usted lo vio. ¿Le llegó a pasar? Bueno, lo de la tabla ouija no, siempre fue como muy lejana de esas cosas, muy como nerviosa. Nunca pues nada de esos juegos ni nada, no nada. En cuanto a lo que pues uno como persiste, yo no sé si uno se vuelve como muy sensible a las cosas, como a percibir cosas como, no sé, que van a pasar. Digamos, yo estoy en el carro y yo no sé porque a veces, no sé si es verdad o no, digo, bueno, no vamos para allá porque como que siento que no, entonces ya. O también como que siento como una mala energía, entonces yo misma pues oro o me quito de ahí también, porque lo siento, pero no sé si es, o sea, como ya de mí, que ya como que uno queda muy sensible a eso. Bueno, de acuerdo a lo que le has respondido a mi compañero Juan Pablo y a mi compañero Montoya, me surge algo que veo en común con este tipo de temas y a veces se llega o se torna a confundir. Veo con mucha puntualidad
que respondes como aquella persona que tiene dones y que sabe que tiene dones y que tal vez por el miedo a experimentar más allá de lo que puede causar con los mismos, se pueda tornar confuso en el tema de una posesión. Obviamente con esto sin agraviar que hayas tenido ese tipo de problema, que hayas tenido la intervención, porque he escuchado muchas personas que son atacadas mucho más fuertemente cuando tienen un don, sobre todo con la glándula pineal, que eso lo hemos hablado muchas veces con Monseñor. Tú desde cierta edad no has llegado de pronto a pensar que lo que tú tienes es una manifestación de un don, clarividencia, llámese de pronto presentimientos que los motivan, o llámese de pronto el hecho de ver entidades con una facilidad impresionante y que lo que se está manifestando a ti es un ataque directo de estas mismas entidades por los dones que tienes. Pues en el proceso que he llevado y en lo que, hasta el punto que lo sé, son trabajos que me han hecho. Entonces ese es el resultado como de todo lo que, como me ha pasado. Como te digo, digamos, lo primero que yo vi fue la niña, después salió otro y otro, o sea, fueron en esa liberación más o menos 4 que yo vi y que yo sentía, digamos, que eran como me habían enviado. Digamos, él decía una oración que tiene una parte que dice gusanos, y yo le decía, yo tengo gusanos, y en ese momento yo me veía como unos ratones en el estómago. Yo sentía muchas ganas de vomitar, pero yo sentía que era tan grande que no lo podía sacar. Entonces yo hacía mucha fuerza, y yo le decía, no me va a salir, o sea, dentro de mí yo decía, no va a salir porque es muy grande, pero yo veía era animales. También en un momento me dio un olor a tierra como de cementerio, y yo le decía, sí, es que está en el cementerio. Yo le respondía, está en el cementerio. Y yo veía el cementerio, digamos, donde tú estás sentado, yo veía el cementerio al costado de allá, y yo nada de eso veía. O sea, yo veía era que yo estaba así, y que el cementerio estaba ahí, y yo olía la tierra, y era un cementerio real. O sea, yo lo veía tan real que era normal, las tumbas donde tú vas, te paras. No es algo como de la imaginación, sino yo lo veía real, y yo le decía sí, y hay gusanos, yo le decía, y esa oración, si no estoy mal, hicieron como 3 veces, y las 3 veces yo le dije, sí, que yo tengo gusanos, le decía las mismas 3 veces. Muy bien, quiero recordarles a los que acaban de llegar al cartel de la Mega, estamos en nuestro especial de Halloween en esta noche, 9 de la noche, 20 minutos en este 1 de noviembre, estamos en la capilla del Monseñor Andrés Tirado, hablando de exorcismos. No podíamos dejar por fuera este tema en nuestro especial de Halloween, y están ustedes oyendo el testimonio de una mujer que pasó por ese mundo de las liberaciones, de los exorcismos, el estar poseída, que para muchos es un tema de Hollywood, de las películas, para otros es un tema real, para otros hasta no ver, no creer, pero ella es un testigo de que esto sucede, le sucedió a ella, y entonces eso es lo que están oyendo ustedes. Preguntas en este momento de Edwin Robles, de Alejo Montoya, Juan Palaguna, mías, a esta hora en el cartel. ¿Laguna le quiere hacer una pregunta? Sí, usted nos comentaba sobre la presencia de este espíritu de una niña, y como que le daba cierta, entre comillas, paz. Y también nos habla de otras 3 entidades. Quisiera que nos describiera un poco el panorama con esas otras 3 entidades, si era en un parque, si era tal vez algo más oscuro, si eran sombras, cómo eran físicamente tanto las entidades que estaban ahí como los escenarios en los que usted los podía ver. Bueno, realmente como yo les comentaba, yo duré más o menos 2 años durmiendo hasta las 3 de la tarde. También sentía mucho mal genio, digamos, con la persona que estoy, yo no me podía acercar. Con mi hija empecé con un genio terrible que yo a veces decía, ya me tengo que calmar, y me iba y me tocaba dejarla ahí, ¿sí? Entonces, digamos, el de la niña se fue, y yo sentía que esa niña, o sea, que estaba en contra como de mi pareja, ¿sí? Después yo sentí que salió una persona, no era tan vieja, esa sí fue rápido, la niña duró mucho tiempo en decir no me voy, y siguieron y le hacían, yo ya sentía que ellos estaban cansados, y yo me burlaba horrible, y les decía no van a poder, y ríame. Con esa persona, con la otra persona, yo sentí que era una persona adulta, pero la diferencia era que yo escuchaba a Monseñor que
A él sí, digamos, sí lo mandaba para el infierno. La niña la mandó como a descansar, como que fuera, pero a él yo sí le escuchaba cosas de que te vas para el infierno y aquí no vas a estar. Entonces, como yo en mi cabeza pensaba, pero ¿por qué? Y a él sí lo sentía muy pesado. Entonces él se fue y yo entre mí decía como, bueno, ese es el que me tenían para el sueño, por decir cosas así. El otro era una persona muy viejita y estaba hace mucho tiempo. Yo sentía que estaba hace 10 años, 11 años, no sé, hace muchísimo tiempo. Lo sentía muy viejo, muy apegado a mí, como si fuera parte de mi vida, como una persona que también había estado muchísimo tiempo conmigo, al lado. Y él le decía que sí, que él no podía irse porque él ya vivía conmigo, que él estaba ahí. Entonces yo sentía que me jalaban los pies, yo me acurrucaba en la silla y yo sentía que él me los jalaba. Entonces ellos tenían, creo que ruda y le pegaban. Y obviamente no fue fácil con él, yo creo que fue como unos 40 minutos, una hora se me hizo muy eterno, pero yo sentía que me jalaba el cabello, que me jalaba los pies, era oscuro, era negro, yo lo veía en el piso. A él nunca lo vi, digamos, deslizándose en el centro o hacia arriba, como digamos vi la niña, que fue la única que vi así, y la llevé de la mano y la solté. Con ellos sí peleaba, entonces yo trataba de quitarlos como de los pies y era una pelea como hacia abajo. Entonces era una cosa oscura y se venía con mucha fuerza y me jalaban y me jalaban y me jalaban, me estaban jalando el cabello, yo sentía cosas en el estómago que las tenía que vomitar, en todo ese trance como que yo veía el cementerio, olía la tierra, veía como velones, cosas en el piso, pero siempre la fuerza era muy terrible, o sea, me dolía, el dolor era inmenso porque me dolía muchísimo, mucho, mucho, yo sentía que me estaban golpeando muy feo y que en un momento yo trataba como de abrir los ojos para verlos, pero no, yo no veía nada, si no lo veía, solo como esa mancha oscura que se veía. Yo quiero entender algo, los que nos quieran ver nos pueden ver en el Instagram Live de la Mega Colombia, obviamente no están viendo a la mujer por reservar obviamente su identidad. Ahorita usted lo que nos narraba era en el momento del exorcismo, como tal, yo lo llamo así como la cirugía, pero yo quiero ir al pasado, cuando usted estaba con la enfermedad. Yo quiero lograr entender cuando una persona está poseída, cuando una persona tiene espíritus, sea 1, 3, 5, 10, llámese demonio o bueno, lo que sea. En su vida normal, en su día a día, por ejemplo, usted estaba en la calle, iba a tomar un bus o estaba caminando por ahí, y cuando estos seres empezaban a actuar sobre usted, que usted sabía que no era usted, sino eran estos seres, ¿usted era igual consciente o era como si se desmayara y al volver en sí le dijeran, oiga, ¿qué hubo, fulanita? Han pasado 2 horas y usted como loca corriendo por las calles, o lleva media hora insultándonos y tratándonos de matar con ese cuchillo, o lleva 10 minutos tratando de ahorcarse, y era como si usted lo vieran a despertar y decir, ay, volví en sí. Yo siempre he querido entender eso. O el poseso sabe que, voy a poner un ejemplo aquí exagerado, me perdona, sabe que está matando a alguien, pero usted lo ve y todo, y usted trata de luchar y no querer hacerlo, pero esa fuerza es mayor sobre usted y lo hace. O usted cuando abre los ojos o vuelve en sí dice, ¿cómo así que yo maté a esa persona? Ay no, me acuerdo que estaba en el bus y hasta ahí me acuerdo. Y le dicen, señora, eso fue hace 5 horas. ¿Cómo es en ese momento? No la liberación, sino en su día a día, cuando usted entraba en posesión. Bueno, no todas las veces es como lo mismo, ¿no? Hay veces que, digamos, me trataba de controlar y lo hacía, pero obviamente yo digo que es porque estaba en el proceso. Yo creo que alguien que no esté en el proceso puede hacer locuras porque no tiene como una base como para poder luchar, ¿sí? Entonces, digamos, en la casa yo podría estar con mi hija y la estaba regañando, de un momento a otro cambiaba mi mirada y abría los ojos y yo volteaba la cabeza para un lado, ella la volteaba igual que yo la volteaba para el otro lado y ella, cuando yo en un momento ya me daba cuenta que realmente no era yo hacía la fuerza del mundo, pero es algo inexplicable.
que yo tenía que pararme y las piernas no me daban, temblando, yo me arrastraba hasta mi cuarto y llamaba a mi nanita, que es la que siempre ha estado conmigo, pues como ayudándome, porque a veces mi mamá sentía era una fuerza como más de oración, entonces es un dolor. A la persona que está conmigo también, y pues mi hija trataba de que no me vieran esas cosas, pero la nanita ya siempre me da como una tranquilidad. Entonces, tener que gritarle y decirle apúrele y pues, monseñor, unos aceites con los que uno se unge, el spray, varias cosas. Entonces, yo sentía que en ese momento no era yo hasta el momento que uno hace las cosas. O sea, digamos, yo le volteaba la cabeza y ella la volteaba para el otro lado y en un momento le pegaba por nada. O sea, por nada, porque yo le decía, cámbiate ahí. Entonces ella, mami, pero me va a poner esto. Y yo, ¿qué te cambias? Y yo empezaba a gritarle de una manera que nunca lo hacía. Y yo empezaba a voltear la cabeza y ya la volteaba para un lado, para el otro. Y lo mismo que yo hacía, ella lo hacía hasta que yo decía, tengo que irme de acá porque es mi hija. Eso era lo que me daba la fuerza. Entonces, hasta que yo me corría al otro cuarto y ya yo les decía a veces, sáquenme de la casa porque no puedo estar acá. También hay momentos en que yo estaba quieta y yo sentía que me jalaban atrás el cabello, entonces yo empezaba a hacer así, los ojos ya se torcían, uno no puede empezar a caminar bien, entonces ya toca como medio arrastrado, lo tiran al suelo. Pero hay momentos en que uno se puede controlar, digamos, si yo iba manejando y yo sabía que iba con mi familia, me tenía que orillar, porque había momentos en que yo sentía unos huecos en las manos, como si me estuvieran quemando, y yo me miraba y en el centro estaba rojo. Entonces tenía que parar y orillarme, y si podía seguir, pues seguía, y si no, pues tocaba que otra persona manejara. Entonces a veces me controlaba, como a veces no. Bueno, todo lo que tú nos cuentas es muy interesante debido a que pienso que aclara muchas dudas de los oyentes en cuanto a si una posesión netamente es demoníaca. Sabemos que hay canalizaciones también, hay gente que conscientemente permite que los espíritus entren en su cuerpo y dejen un mensaje o se comuniquen con un ser querido. En este caso, pues dado lo que tú nos estás relatando, que es una niña, son dos figuras más, en cuanto a esas dos figuras, ¿tú crees que, bueno, por así decirlo, esta posesión, ese episodio que tú tuviste, no fue demoníaco, sino por alguna entidad enviada a raíz del trabajo de brujería? Y la otra, no sé si de pronto monseñor no las pueda responder, cuando tú dices que me llamó mucho la atención que ibas manejando y sentías el ardor en las manos, ¿eso se puede considerar como un primer síntoma de un estigma? Bueno, lo primero es que digamos, cuando tú dices que, yo digo que pues son trabajos porque pues todo el proceso que nos ha tocado pasar, y pues monseñor lo ha como aclarado, igual en ese momento yo mencioné las personas, y obviamente los mencioné con nombres y personas que yo conozco, y más aún cuando tú te das cuenta que son personas tan cercanas, y que tú los dices con nombre propio, y en ese momento puede que yo no diga el apellido, pero yo los estoy viendo, ¿sí? Entonces, sí te das cuenta que realmente es un trabajo, o sea, yo no creía en muchas cosas realmente hasta que pasan. Digamos, como te digo, es un proceso de 1 año y 2 meses. Yo digo que hace poco que fue la liberación, la última, yo andé con un dolor en la espalda que era muy terrible, como si estuviera cargando algo, y siempre que me daba como algo en la casa, yo decía, no más, ya déjeme en paz, porque siempre se hacía en la espalda. Y es prácticamente que tú te acostumbras, yo decía como a llevarlo ahí, yo ya como que, yo ya al final como que yo, ay, déjeme descansar un ratico porque es un dolor que no te imaginas y que te hace hacer cosas pues totalmente terribles, pero ya pues el día de la liberación, sí, tú decir los nombres, ver las personas, o sea, lo deja uno como boquiabierto porque uno no se imagina a qué punto pueden llegar a acabar con la vida de una persona. Porque tenerme 2 años en una cama sin poder hacer nada es totalmente estar como muerto ahí en vida, sin tú poder hacer nada y sin saber por qué. Bueno, antes de hacer la pregunta con respecto a los estigmas. Bueno, yo quiero aclarar, bueno, a ver, es que lo que pasa es que este mundo de lo paranormal, los exorcismos y las posesiones y las liberaciones es muy amplio. Hay muchas clases de posesiones y cada caso es diferente, no hay un patrón igual, decir es que la posesión de fulano es igual a la de otro caso. Y son a veces casos múltiples y complejos y que tienen muchas cosas.
Y con el tiempo es que uno aprende haciendo exorcismos cuáles y por qué y cómo es que se dan los trabajos o cómo se dan las posesiones. Concretamente en el caso de ella, cuando ella vino hace unos años, ella vino buscando ayuda porque presentaba ciertas cosas. Y resulta que, de pronto esto yo no lo he hablado con ella, pero la posesión que ella tenía era de esa niña. Resulta que cuando ella era niña pasando a la pubertad, un espíritu de la niña se le pegó, que eso a veces ocurre. Y entonces por eso el primero que salió fue ella y fue demorado, porque ella no se quería ir, porque ella se siente bien. Estos espíritus a veces cuando se pegan a una persona sienten como si volvieran a vivir y se sienten felices, digámoslo así. Lo que decía Robles, las personas que son sensibles son dulces para estas cosas, o sea, los trabajos le entran más fácil, la posesión se le posesionan más fáciles porque tienen un espectro más grande. Por eso hay gente que nunca ha sentido nada en la vida y hay otros que sí sienten mucho y se les manifiesta estas entidades o estos trabajos o estas energías. ¿Por qué? Porque estas energías, estos espíritus son inteligentes y sensitivos y sienten la energía de la persona. Entonces, entre más sensible sea la persona, más se le manifiesta. Yo atiendo mucho caso de niños que tienen muchos problemas por esto. Yo de niño sufrí muchos problemas. Hay un libro que se llama Mi vida como exorcista que cuenta y narra, digamos, esa parte. Y que muchos le dicen, acuéstese, no joda, no friegue. Es que yo estoy viendo, es que a mí me pasa, es que, como la película, veo sombras, me hablan. Entonces, claro, y entonces, pero en el caso de ella, no es que tuviera dones, ni que tuviera una sensibilidad para la mediunidad, como en otros casos, como lo que estaba hablando Alejo. Resulta de que se dio el momento en que se le metió ese espíritu de esa niña, y más adelante, después, una expareja le hizo un trabajo y hace 2 años una compañera le hizo otro trabajo. Cada espíritu que ella tenía una misión, digamos, específica. Entonces, como ella va narrando lo que ella vivía, era para que ella tuviera esos desenlaces. Uno, el que, digamos, el segundo, digámoslo así, que ella tenía, buscaba que ella se suicidara, buscaba que ella se matara. Por eso cuando hay momentos, hay accidentes, no todos, que se dan porque hay influencia maligna. Hay una entidad que, por ejemplo, usted va pasando, hay sitios en el mundo, puentes, hay curvas, que la gente se mata. ¿Por qué? Porque pasa y hay una entidad que les nubla los ojos. Por ejemplo, no veo o me dio sueño y aquí terminó matándose, o que usted fue a tal bosque y fue madre y me entró una depresión y me mato aquí y todo el mundo viene acá y voy al salto porque es que aquí siento, miro para abajo y siento como un vacío y como que me quiero matar. Entonces, a veces manejando, y lo que a ella le sucedió en las manos, es señal de que a veces quieren que haya una interrupción de esa forma. Que era lo de los estigmas y dones. Para nosotros, no se considera dones lícitos, claros, cuando hay una posesión. ¿Por qué? Porque puede haber interferencia, un bloqueo, puede haber interferencia de un espíritu que le esté diciendo o le esté manifestando cosas, entonces no hay una claridad en los dones. Para que sean dones, tiene que ser la persona limpia. Muchos de los que le han hecho trabajos y que han tenido posesiones se vuelven sensibles, eso es otra cosa, pueden desarrollar dones, eso es otra cosa. El estigma, para que sea un estigma legítimo, la persona no puede tener posesión, aunque sí se han visto casos de posesiones que se asemejan a los estigmas, en burla y para que cause como esa confianza, de que eso es espiritual, y empiezan espíritus a dar mensajes. Entonces dicen, mire, yo soy fulano, o yo soy la Virgen, o yo soy fulano, cosas que también pasan y sí se dan, y que sí son la Virgen y los ángeles y los santos, pero hay otros que no, y entonces son espíritus burlones.
entonces le está diciendo, mire, yo soy fulano y no sé qué, y haga esto y le haga lo otro, y se le va metiendo, y después le dice, no, sepárese de su mujer, porque es que el espíritu dijo que no tenía que vivir, y no, y era el enemigo y se le estaba burlando. Una pregunta con respecto a su familia. Usted tiene hijos, un hijo, una niña. Durante la etapa de embarazo, ¿hubo alguna complicación frente a este tipo de fenómenos? Y generalmente cuando son trabajos, y me corregirán aquí ustedes que son los expertos, cuando hay un trabajo generalmente ese tipo de trabajo va para usted, sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Ha tenido algún tipo de problema con su hija frente a este caso? ¿O cómo está manejando el tema ahí, como en la parte en que los niños tienden a ser muy sensibles frente a este tipo de situaciones? Pues como lo mencionaba anteriormente, realmente el cambio con mi hija sí lo tuve bastante, porque como te digo, a veces la mirada que yo le hacía pues era muy terrible y ella se quedaba mirándome, me decía, mami, ¿estás bien? Pero con el tiempo como que yo lo que hice realmente fue alejarme de ella, como por no hacerle daño. Entonces las tareas ya no las hacía conmigo, ya no comía conmigo porque a veces hasta en la comida me dan ganas, no sé, como de pegarle a la mesa, de decirle a todos miles de cosas, de escupir, de tirarle el plato enfrente. Entonces lo que hice fue como alejarme porque sabía que yo estaba mal, cosa que pues ella ni explicándole iba a entender y pues tampoco está en la edad de hacerlo. Entonces fue más como de tomarme mi tiempo y alejarme mientras me pasaba. Obviamente ya vio el cambio total en la casa y fue duro porque con el papá yo no poderle decir ni amor ni nada, sino yo ya le decía era por el nombre, ella nunca ver que yo estaba al lado de él tampoco, no podía porque cerca a él me dolía mucho el cuerpo, él me hablaba, yo sentía que me iba a salir sangre del oído, como que se me iba a reventar y él me hablaba pasito, pero yo sentía, le decía no me hable más porque tanto que en las cosas que yo empecé a hacer me tenía que acompañar era otra persona y no él, porque lo que me hacía era como más dolor, como hacerme doler la cabeza, como estar mal todo el día. Y en cuanto a la niña, sí lo que hice fue alejarme y pues como protecciones que pues también Monseñor le envió y pues ya que se acabó todo esto también ella obviamente ha visto el cambio, que ya por lo menos le puedo decir amor, una palabra bonita porque siempre era por el nombre y era de mal genio todo el tiempo y pues la mirada no era la mía, era otra. Siempre yo en ese proceso traté de mirarme al espejo como para darme fuerza pero no podía. Siempre me bajaban la mirada y yo me veía los ojos totalmente diferentes, no me veía mis ojos. Entonces yo lo hacía era como para saber cómo la estaba mirando a ella, pero yo me miraba a un espejo y era terrible, yo no me podía mirar, o cuando me miraba me veía otra cara, no me veía yo sino otra cara totalmente distinta. Entonces lo que hice con la niña fue como alejarme y pues protegerla, realmente fue eso. Bueno, pues han oído ustedes el testimonio de una persona que buscó al Monseñor Andrés Tirado ayuda, nos ha relatado cómo es esta situación de pasar por una posesión, una liberación, y quiero darle las gracias a usted por habernos atendido, por habernos dado este testimonio, y por último, ¿qué le diría a usted a las personas que están oyendo el cartel de la Mega hasta ahora y de pronto no creen en estas cosas? Dicen, eso nunca le va a pasar a una hija mía, o mi hermana es que está loca, que va a estar sufriendo de esa, o la persona misma diciendo, yo me estoy chiflando, pero eso del demonio, espíritus que se le meten a uno, eso es falso. ¿Qué le diría a usted? Bueno, realmente yo lo hice porque nunca me imaginé que me fuera a pasar esto. Entonces, así como yo escuchaba a otras personas que le pasaban cosas y me reía, me burlaba y de pronto no creía, lo hice realmente para que las personas que lo escuchen realmente busquen una ayuda, porque esto acaba con la vida de uno, sin darse cuenta porque uno no es partícipe de lo que hace y uno no cree y pasan los años, como yo te digo, fueron 8 o 9 años en los que yo estuve
y fueron muy difíciles. Entonces, que la gente se anime a buscar ayuda, que no crea que todo, que un dolorcito en la espalda, que si uno lo tuvo por 5 meses es normal, que si uno sintió algo, que si uno está cambiando mucho por, digamos, con la persona, no, es porque es cansón, es porque es... No, también hay cosas y maldades, y lo que yo te digo, son personas, digamos en mi caso, es personas muy cercanas a mí, digamos a lo que fue mi familia, entonces son cosas que tú nunca te imaginas hasta que te pasan, a que se animen todos a buscar una ayuda para que puedan salir de esto, y es un cambio de vida radical totalmente. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias a ustedes. Muy bien, estamos en nuestro especial de Halloween del Cartel Paranormal en esta noche de jueves, 9 de la noche, 43 minutos. Lo que van a oír es un adelanto de lo que vendrá en las próximas 2 horas. Van a oír ustedes exorcismos reales, van a oír al Monseñor Andrés contarnos qué pasó con estas liberaciones, preguntas de nuestros invitados acerca de lo que ellos van a ver, ustedes no lo van a ver, pero sí lo van a oír. Esto es un adelanto de lo que viene en las próximas 2 horas en el Cartel Paranormal. Sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde arriba venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. La Virgen no, 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 la Virgen, la Virgen es la protectora de ella, la Virgen, siempre esa señora la ha protegido, la Virgen, siempre, siempre, el ángel de ella, la Virgen es el ángel de ella, la Virgen, la Virgen, la Virgen. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hija de Dios, te oigo, te oigo, te oigo. Las mujeres que es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina, Madre de misericordia, espero decidio. Maldito tú el autor del incesto, la cabeza de los angelinos. Te conjuro. ¿Cómo se llama? Ariana, Carmen, Nates, Ariana, Carmen. Están oyendo ustedes un adelanto de lo que sucederá en las próximas 2 horas en el Cartel Paranormal, en nuestro especial de Halloween en esta noche de jueves. Eso viene a continuación, son las 9 de la noche 47 minutos. De 10 en adelante van a oír ustedes exorcismos reales, van a oír las preguntas de nuestros expertos hacia el Monseñor Andrés, ¿quién es el que realizó estos exorcismos? Esto viene para las siguientes 2 horas. Eso vendrá ahorita en un momento, vamos a ir a una pausa muy corta y al regreso, exorcismos, audios reales y las preguntas de nuestros invitados al Monseñor Andrés Tirado. Ya volvemos. Estás oyendo el especial de Halloween del Cartel Paranormal de La Mega.